Si ya eres parte de esta increíble comunidad, gracias de corazón por tu apoyo. Cada suscripción me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Estoy muy feliz de que estén aquí. 590. ¿Puedes hacer eso? En Konoha, todos sabían que el Sharingan era algo peligroso, tanto es así que Senju Tobirama siempre había desconfiado de los Uchiha. El tercer Hokage y su generación habían utilizado eso como excusa para mantener a raya a los Uchiha de diversas maneras. Solo ahora se daban cuenta de lo verdaderamente aterrador que era el Sharingan. Dentro de la sala de conferencias, muchas personas comenzaron a mirar a Uchiha Fugaku con una expresión extraña. Su rostro se ensombreció. Un montón de ignorantes. Takuya se burló y salió en defensa de los Uchiha. Los Uchiha pueden despertar su Sharingan o hacerlo evolucionar mediante fuertes estímulos emocionales, pero no es algo absoluto. No es que cada vez que vean un cadáver, de repente despierten el Mangekyou Sharingan. Si eso fuera cierto, los Uchiha ya tendrían usuarios del Mangekyou Sharingan por todas partes. ¿Crees que seguiría sentado aquí tan tranquilamente? Si el clan Uchiha hubiera sido realmente capaz de producir usuarios del Mangekyou en masa, no habría necesitado a la facción del halcón para causar problemas. El patriarca del clan Uchiha ya habría tomado cartas en el asunto. El padre de Uchiha Fugaku nunca había sido de los que se quedaban quietos. Pero al final, fue inútil. Por muy poderosos que fueran los Uchiha, simplemente no podían hacer frente a todo Konoha. Dicho esto, Takuya lanzó una mirada significativa al tercer Hokage, a Kaoru Utatane y a los demás. Ejem. Al darse cuenta de que sus pensamientos se habían desviado del tema, el tercer Hokage tosió para disimularlo, fingiendo que no había pasado nada. Kaoru y Omura Mitokado también bajaron la cabeza como si nunca hubieran estado mirando a Fugaku con ojos críticos. Suficiente. Tsunade golpeó la mesa con frustración. Pase lo que pase, los Uchiha siguen siendo parte de Konoha, son nuestros camaradas. No quiero volver a ver esta discriminación. No olviden ninguno de ustedes las contribuciones que el clan Uchiha ha hecho a esta aldea. No pueden condenar a todo un clan solo por culpa de un hombre, Uchiha Madara. Entre todos los clanes de Konoha, el que más contribuyó y se sacrificó fue sin duda el clan Senju. Y justo detrás de ellos, estaban los Uchiha. Desafortunadamente, el segundo Hokage era Senju Tobirama, y la deserción de Madara había causado una gran agitación, lo que llevó a la represión sistemática del clan Uchiha. Dejando a un lado a Madara, en términos de lo que los Uchiha habían hecho por la aldea, ningún otro clan podía compararse, excepto los Senju. E incluso Tsunade se expresaba con suavidad. Takuya negó con la cabeza, tamborileando con los dedos sobre la mesa mientras advertía a las personas presentes en la habitación. Para que quede claro, no estoy aquí para limpiar el nombre del clan Uchiha. Digo esto, aparte del clan Senju, nombra algún otro clan en Konoha que haya contribuido más que el clan Uchiha. Deja de hablar de tu supuesta teoría de la amenaza. Sigues tratando a los Uchiha como una anomalía, usa la cabeza de una vez. ¿Cuántos Uchiha han muerto por esta aldea? ¿Cuántos se han sacrificado? Y no menciones a Senju Tobirama. No era más que un tonto que se asustó de Uchiha Madara. ¿Tenías que decirlo así? El rostro de Tsunade se ensombreció mientras fulminaba con la mirada a Takuya. Las políticas de Tobirama hacia los Uchiha habían sido extremas, pero llamarlo tonto. Ese seguía siendo su tío abuelo, el segundo Hokage de la aldea. Takuya la ignoró y continuó. Dejen de lado esa tontería de la teoría de la amenaza. Si este tipo de discriminación se repite, prepárense para que sus propios clanes sean investigados y atacados. Yo, Takuya, lo digo abiertamente. Si no me crees, inténtalo. Estoy harta de esto. ¿No están ya hartos? Takuya no intentaba exonerar a los Uchiha, simplemente odiaba ese tipo de comportamiento. Por no mencionar que el trato que dieron a los Uchiha también le afectó indirectamente a él. Antes lo ignoraba, pero si esto sigue pasando, voy a armar un escándalo. Me da igual quién seas, iré a por ti. Tercer Hokage, su propio clan no es precisamente limpio, así que lo mejor sería parar aquí. Si esto continúa, las cosas podrían ponerse muy feas para todos. Y en cuanto a los dos representantes ancianos, ¿acaso necesito explicarles lo que han estado haciendo sus clanes durante todos estos años? El tercer Hokage esperaba una advertencia, pero no una llamada directa. Kaoru y Omura abrieron los ojos con sorpresa, mirando a Takuya con incredulidad. ¿Cómo se atreve? No solo les había advertido delante de todos, sino que además los había llamado por su nombre. Prácticamente le estaba diciendo a toda la sala que habían participado en negocios turbios. Hay cosas que no pasan nada si no se dicen, pero en cuanto las dices en voz alta, la culpa es tuya. Sigue siendo tan audaz como siempre, pero ¿por qué me dan ganas de reír? En apariencia, Uchiha Fugaku tenía un semblante sombrío, manteniendo la cabeza gacha en silencio. Pero por dentro, se estaba partiendo de risa.
Todos en la sala de conferencias intercambiaron miradas incómodas, sin saber cómo reaccionar. Y en cuanto al Clániga, se dejaron llevar y empezaron a acosar a los Uchiha como un montón de tontos. ¿De verdad te lanzaste de cabeza? No me extraña que el Clániga esté en decadencia. Ejem. Igayashi tosió incontrolablemente. Nunca esperó que su clan también fuera señalado. Muy bien, ahora no es momento de señalar con el dedo, interrumpió Tsunade. Al ver que Takuya se estaba volviendo cada vez más agresivo, tuvo que intervenir. ¿Puedes bajarle un poco el tono? Si sigues así, nadie podrá salvar las apariencias. Takuya simplemente extendió las manos y se encogió de hombros, indicando que había terminado. Tsunade le puso los ojos en blanco. Pasando a otro tema, lo único que podemos confirmar es que el Rinnegan efectivamente cayó en manos de Madara. Aunque no lo haya tomado él mismo, alguien bajo su control sí lo hizo. Nuestra inteligencia sugiere que Uchiha Obito fue quien actuó. Entonces, ¿cómo fue invocada exactamente la estatua demoníaca del camino exterior? Porque para invocarlo se necesita el Rinnegan. Eso lo aclaró todo. El Rinnegan de Ibagakure había sido robado. Y entonces, la estatua demoníaca del sendero exterior fue invocada. ¿Lo que significa que su próximo objetivo será Kumogakure? Tsunade estaba empezando a tener dolor de cabeza. Envíen un mensaje a Kumogakure inmediatamente, adviértanles que se preparen para un posible ataque de Uchiha Madara. Pase lo que pase, Konoha no podía quedarse de brazos cruzados. Aunque no pudieran enviar fuerzas para proteger Kumogakure, al menos podrían advertir al tercer Raikage. En cuanto a cómo respondería Kumogakure, eso era asunto suyo. Aunque Konoha quisiera ayudar, Kumogakure podría no aceptarlo. Si Madara ataca realmente Kumogakure, ¿podrán detenerlo? El tercer Hokage finalmente formuló la pregunta que todos se hacían. Cuando Madara desertó, ni siquiera la generación de Tsunade tenía edad suficiente para luchar contra él. ¿La batalla del Valle del Fin? Ni siquiera estaban cualificados para verlo. Lo único que pudieron hacer fue sentir las ondas expansivas a lo lejos y presenciar después la devastación del campo de batalla, que parecía haber sido arrasado por un desastre natural. El tercer Hokage no estaba seguro de si Kumogakure podría soportarlo. ¿Por qué me miráis todos? Inconscientemente, al formular la pregunta, el tercer Hokage se giró hacia Takuya. Y como si estuviera previsto, todos los demás también dirigieron sus miradas hacia él. 591. Los labios de Takuya se crisparon antes de que hablara con tono irritado. No me preguntes si podrán resistir. Lo que deberías preguntarte, tercer Hokage, es cuántas personas debería enviar Konoha para ayudar en las labores de socorro, cuántos heridos necesitaremos tratar y cuánta ayuda necesitaremos proporcionar para los muertos. ¿Kumogakure resistiendo a Uchiha Madara? ¿Estás bromeando? ¿Estás sobreestimando a Kumogakure o subestimando a Madara? Takuya ni siquiera estaba seguro de si Madara había resucitado por completo. Pero una cosa estaba clara, ya fuera Madara Edo Tensei o un Madara completamente revivido, Kumogakure no tenía ninguna posibilidad contra él. Anzóseno de cuerpo entero bastaría para hacerles la vida imposible. Y si Madara se lo ponía serio, podría simplemente lanzarles un meteorito. El tercer Hokage pareció incómodo tras recibir una respuesta tan directa, pero también quedó conmocionado por las palabras de Takuya. Y no era el único. ¿Habla en serio? Los ojos de Tsunade se abrieron con incredulidad. Pero Takuya no estaba bromeando. Se levantó y caminó hacia la puerta, sin siquiera mirar atrás. Simplemente avisen a Kumogakure. Díganle al tercer Raikage que se prepare para una lucha a muerte. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar noticias. La gente no lo creería ni aunque se les avisara con antelación. Mientras Madara no llamara a la puerta de Konoha, Takuya no iba a perder el tiempo preocupándose por ello. ¿Y en cuanto a Kumogakure? Solo podía esperar que no hubieran sido aniquilados por completo. Se levanta la sesión, anunció Tsunade. Mientras todos se dispersaban, Tsunade alcanzó rápidamente a Takuya, arrastrándolo a su oficina antes de cerrar la puerta tras ellos. Ella lo miró con seriedad. No estabas exagerando, ¿verdad? ¿Madara es realmente tan poderoso? Él está en un nivel completamente diferente, excepto conmigo. Takuya se señaló a sí mismo con indiferencia antes de abrazar a Tsunade, dándole unos mordiscos en el cuello antes de pellizcarle la mejilla para tranquilizarla. Tranquilos. Mientras la batalla no llegue a Konoha, no tenemos por qué preocuparnos. Lo único que importa es que mantengamos la calma. En cuanto a los demás pueblos, solo agacharán la cabeza cuando se den cuenta de la gravedad de la situación. Kumogakure y los demás apenas comienzan a comprender la magnitud del problema que representa Madara. Pero aún no entienden lo verdaderamente aterrador que es. En este punto, no tiene sentido decir demasiado.
Incluso si quisiéramos ayudar, podrían no aceptarlo. Tsunade comprendía la lógica, pero ¿de verdad podían quedarse de brazos cruzados viendo cómo Komogakure era destruida? Estaba furiosa, aunque no con Takuya, su ira estaba dirigida a las demás aldeas. Estaban todos demasiado ocupados conspirando y jugando a sus propios jueguitos. Takuya suspiró, sabiendo que Tsunade no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados mientras Komogakure caía. El debilitamiento de una de las 5 grandes aldeas Shinobi afectaría el equilibrio general de poder. Dándole una palmadita en el hombro, le ofreció una solución de compromiso. ¿Qué les parece si hacemos esto? Primero enviamos un mensaje a Komogakure y vemos cómo responden. Si piden ayuda, enviamos un equipo. Si no, simplemente esperamos los resultados. ¿Qué te parece? Y también, avisa al escuadrón de operaciones especiales. Dile a Jiraiya que los haga regresar. Al final, Tsunade aceptó la sugerencia de Takuya. Un halcón mensajero, portando un pergamino de información sellado, fue enviado a toda velocidad desde Konoha a Komogakure. A ese ritmo, llegaría a la aldea en mediodía. Desde el incidente de Ibagakure, Komogakure se encontraba en estado de alerta máxima. El pueblo, antaño bullicioso, se había sumido en un silencio inquietante. Ante el estado de alerta máxima que se vivía en el pueblo, los mercaderes y comerciantes huyeron rápidamente, temiendo quedar atrapados en el conflicto. Cada vez que Komogakure entraba en confinamiento total, esto resultaba en importantes pérdidas financieras. Pero por el bien de la seguridad de su aldea, y para proteger el Rinnegan, el tercer Raikage no tuvo otra opción. No estás siendo justo. Te fuiste a divertirte y no nos trajiste contigo. Apenas Takuya había regresado a la aldea cuando Nawaki y Minato le presentaron quejas. Especialmente Nawaki, que parecía particularmente ofendida. Lárgate. Comes mi comida, bebes mi sake, y todavía te quejas. Takuya resopló, apartando a Nawaki de un empujón antes de agarrar un trozo de carne y echarlo en la olla caliente. Al dejar los palillos sobre la mesa, suspiró. En otros países también hay mucha buena comida, especialmente en Komogakure. Pero por mucho que coma, la comida de Konoha sigue siendo la que me resulta más reconfortante. Sí, claro. Solo querías una olla caliente. Nawaki puso los ojos en blanco dramáticamente. ¿De verdad espera que me crea eso? Takuya le lanzó una mirada de desaprobación, cree lo que quieras. Nawaki le dio un codazo a Minato, esperando que lo apoyara. Minato dejó los palillos a regañadientes. Que Takuya y los demás se fueran sin nosotros fue un poco injusto. Pero, ¿has considerado si el Hokage siquiera nos permitiría irnos? No importa. Nawaki suspiró derrotado. Minato y Takuya son prácticamente inseparables. No es de extrañar que hayan sido mejores amigos desde la infancia. Nawaki le lanzó a Minato una mirada de traición antes de atiborrarse de comida con frustración. Bien, pues me comeré toda tu comida. Mientras tanto, Takuya dio un mordisco a la carne recién cocinada, la abanicó un poco para enfriarla y luego volvió a hablar. El mundo shinobi está a punto de sumirse en el caos. Sinceramente, quedarse en la aldea es probablemente la opción más segura. Deberíais estar agradecidos. Si anduvieras por ahí corriendo como Jiraiya, serías muy infeliz. Si no fuera por nuestra amistad, ya los habría recomendado a ambos para el escuadrón de operaciones especiales. Sí, no gracias. No me pidas ese favor. Nawaki sacudió la cabeza con vehemencia. Minato soltó una risita. El sensei ya se estaba quejando. Tienes suerte de que no hayas mencionado mi nombre también. Ninguno de los dos quería unirse. ¿Por qué iban a hacerlo, cuando quedarse en el pueblo era mucho más cómodo? Los asuntos mundiales de gran envergadura no eran su problema. Si Jiraiya hubiera estado presente para oír esto, probablemente le habría dado un buen golpe en la cabeza a Minato. En comparación con la línea temporal original, Minato había cambiado bastante bajo la influencia de Takuya. Takuya no estaba seguro de si eso era algo bueno o malo. Seguía siendo el mismo solcito, siempre sonriente, siempre cálido. El tipo de chico que hacía suspirar a las hermanas mayores. Pero en comparación con antes, este solcito había desarrollado una astucia considerable. Comamos algo. Después, pasen por mi casa, Kusina compró un montón de regalos. Hay algo para ustedes dos también. ¿Qué tipo de regalos? ¿Cómo iba a saberlo? ¿Acaso crees que fui de compras con ellos? ¿Quién sabe? A Minato le gusta acompañar a su novia de compras. Puede pasarse toda una tarde caminando sin quejarse. Ejem. Después de una comida completa y un baño relajante en las aguas termales, Nawaki y Minato finalmente decidieron perdonar a Takuya, al menos, eso creían. ¿Y qué hay de Takuya? ¿Qué va? Solo me dio pena por ustedes dos y les invité a cenar y a un baño.
Vaya drama. Les encanta armar un escándalo por todo. Al regresar de las aguas termales, Minato y Nawaki siguieron con entusiasmo a Takuya, curiosos por saber qué regalos les había preparado Kusina. Al mismo tiempo, Uchiha Mikoto también se enteró de la noticia y se dirigió a la casa. 592. Kusina, Bakura y Uchiha Mikoto estaban sentadas en la sala, clasificando diversos objetos. También estaba presente, aunque sin voz ni voto, Iga Suzune, quien no tenía más remedio que dejarse llevar y ser obligada a ayudar. En el momento en que Takuya entró, se encontró con una montaña de cajas y bolsas de la compra apiladas en el salón. Dios mío, ¿cuánto gastó Kusina en este viaje? Al ver la enorme cantidad de mercancía apilada, Nawaki se secó el sudor de la frente. Incluso si el dinero no fuera un problema, ¿no fue esto excesivo? Y olvidémonos de los objetos en sí, solo los pergaminos de almacenamiento necesarios para guardarlo todo debieron costar una fortuna. Ja ja ja. Minato se rascó la nuca, con expresión incómoda. Su novia también tenía la costumbre de ir de compras sin parar y a menudo acompañaba a Kusina en esas salidas. Sin darse cuenta, la mano de Minato se apretó instintivamente alrededor de su billetera, sintiendo ya ansiedad por el inevitable daño financiero. Los regalos que tanto le habían ilusionado hacía apenas unos instantes eran ahora lo último en lo que pensaba. Sin embargo, a Takuya no le sorprendió. Él esperaba que Kusina regresara con una cantidad ridícula de cosas. Simplemente no se esperaba este nivel de excesos. Al verlo todo dispuesto de esta manera, parecía menos un montón de mercancía y más una enorme pila de dinero en efectivo. Muy bien, quita esa cara. Kusina sabe lo que hace. La mayoría de estas cosas fueron regalos de Kumogakure. Takuya sonrió con sorna. Me pregunto si el tercer Raikage ya está sintiendo el dolor. ¿Tenemos invitados? Solo entonces se percató de que había dos niños pequeños de pie en la sala de estar. Al verlo, se enderezaron de inmediato e hicieron una reverencia respetuosa. Señor Takuya. Mikoto, que había estado ocupada discutiendo con Kusina qué vestido le quedaba mejor, se giró y explicó. El líder del clan me pidió que los acogiera, pero no tengo mucho tiempo para enseñarles. Encárgate tú. Takuya se quedó helado. ¿Qué demonios? ¿Por qué tengo que formar a tus discípulos? Esperar. Uchiha Fugaku, ese bastardo intrigante. Él había convertido a Shisui e Itachi en alumnos de Mikoto, sabiendo perfectamente que ella no tenía aptitudes para la enseñanza. Naturalmente, ella se los endosaría a Takuya. En el fondo, esta era una forma indirecta de convertirlos en mis discípulos, ¿no? Este viejo zorro astuto. Increíble. Takuya suspiró, completamente sin palabras. Nawaki, con una sonrisa pícara, le dio un codazo. ¿Necesitas ayuda? Últimamente no tengo nada que hacer. Takuya le dirigió una larga mirada. ¿Una mirada del tipo tú? ¿En serio? Nawaki se irritó al instante. ¿Qué te pasa con esa mirada? ¿Acaso estás diciendo que no puedo ni enseñar a un par de niños? Takuya simplemente se quedó mirándolo fijamente. Si tuvieras un mínimo de autoconciencia, ni siquiera tendría que decirlo en voz alta. Creo que lo que Takuya quiere decir es que, como son Uchiha, tal vez no sea apropiado que seas tú quien les enseñe, intervino Minato con una risita. Eso solo hizo que Nawaki se enfadara aún más. Cállate. ¿Ni siquiera tú mismo estás completamente formado, y quieres enseñar discípulos? Shisui e Itachi no eran niños cualquiera. Tratarlos como a niños normales sería un error. Esos dos eran demasiado listos para su edad, por no mencionar lo peligrosamente fáciles que eran de manipular. Por ahora, concéntrense en lo básico. Si se encuentran con algo que no entiendan, pueden acudir a mí. A Uchiha Fugaku no le gustaría nada más que Takuya los tomara personalmente bajo su protección. Pero Takuya no iba a caer en esa trampa. A su edad, lo único que necesitaban era una formación básica. Todavía no era el momento de recibir instrucción especializada. Además, las cosas ya se habían desviado de la línea temporal original. Sin Mikoto, Fugaku se habría casado antes, lo que significó que Itachi nació unos años antes de lo previsto, casi a la misma edad que Shisui. Lo cual suscitó otra pregunta, ¿qué pasa con Sasuke? ¿Y Naruto? ¿Habría nacido siquiera Naruto? Takuya echó un vistazo a Minato, que en ese momento estaba bromeando con Nawaki. Esta versión de Minato no solo era más sigilosa, sino también mucho más relajada. Relájense. Siéntanse como en casa, dijo Takuya a los dos jóvenes Uchiha, despidiéndolos con la mano antes de subir las escaleras. Minato y Nawaki, sin embargo, no tuvieron tanta suerte. Con todas las bolsas y cajas de la compra, había demasiado que clasificar y Kusina no tenía intención de hacerlo sola.
Si quieres tus regalos, más te vale ayudar a organizarlo todo. De lo contrario, no habrá regalos para ti. A pesar de su reticencia, Minato y Nawaki no tuvieron más remedio que arremangarse y empezar a ayudar. Aquí tienes tus regalos, dijo Kusina alegremente. Los ojos de Nawaki se iluminaron. Minato también parecía complacido, hasta que examinó su regalo. Una bolsa de herramientas ninja hecha a medida. ¿Realmente era necesario comprarlo en otro pueblo? Ni siquiera necesito esto. Minato suspiró, sintiéndose engañado. Luego miró a Nawaki. E inmediatamente se sintió mucho mejor con respecto a su situación. El rostro de Nawaki se había puesto de un rojo intenso. ¿Por qué el regalo de Minato es una bolsa especial para herramientas ninja mientras que el mío es un juego de sábanas? Fundas de almohada, sábanas, mantas, el juego completo. Minato apenas podía contener la risa mientras Nawaki estallaba. Kusina, mientras tanto, se cruzó de brazos y resopló. ¿Qué te pasa? Tsunade dijo que te casas pronto, así que pensé que las necesitarías. Si no te gustan, siempre puedo conseguirte unas faldas. Nawaki. MMP. Ya que estás, ¿por qué no incluyes también algo de lencería? Quedó completamente atónito, sin palabras, mientras Kusina permanecía allí de pie, con los brazos cruzados, luciendo totalmente justificada en sus acciones. Minato, mientras tanto, había perdido oficialmente la cabeza. Shisui e Itachi hicieron todo lo posible por no reírse, pero sus caritas prácticamente temblaban por el esfuerzo. Entonces. PFFT. Takuya, que acababa de bajar las escaleras mientras bebía su jugo, escuchó el comentario de Kusina e inmediatamente escupió su bebida al suelo. Jajajaja. Mientras que todos los demás se contuvieron, Mikoto y Pakura no tuvieron tales reservas, inmediatamente estallaron en carcajadas. Incluso Iga Suzune, normalmente demasiado tímida para reaccionar, luchaba por mantener la compostura. Eres un completo idiota. ¿Sabes perfectamente cómo es Kusina y aún así caíste en esa trampa? Tsunade siempre se quejaba de que Nawaki actuaba como una niña, en momentos como este, era difícil rebatir eso. Negando con la cabeza, Takuya perdió el interés en el desorden y se volvió hacia los dos jóvenes Uchiha. Muy bien, ustedes dos, vengan conmigo al patio. Ya que estás aquí, bien podría ponerte a prueba, veamos que también se están desarrollando los supuestos prodigios Uchiha de Konoha. Sí, señor. Shisui e Itachi le siguieron inmediatamente. Minato, intrigado, los acompañó. ¿De verdad crees que estos dos tienen potencial? Conocía bastante bien a Takuya. Normalmente, no le importaba a nadie. Pero si prestaba atención, significaba que veía algo en ellos. Antes de subir, no había mostrado ningún interés. Pero ahora, después de cambiarse de ropa, su actitud había cambiado por completo. Algo pasaba. 593, Konoha wanted to charity work for free. Supongo que está bien. Takuya no dijo mucho. Al fin y al cabo, no bastaba con ser un genio, había que convertirse en uno. Sin el desarrollo adecuado, incluso el mejor talento era inútil. Y en este mundo, los pueblos frecuentemente asesinaban a los hijos prodigio de otros pueblos. Al llegar al patio, Uchiha Itachi y Uchiha Shisui se pusieron firmes, como soldados esperando una inspección. Takuya se sentó despreocupadamente en una silla, saludando con la mano. Tranquilo. No voy a comerte. Simplemente sigue con tu rutina de entrenamiento habitual. Minato saltó a un tocón de entrenamiento cercano, observando con curiosidad. Itachi y Shisui intercambiaron miradas, recordando las advertencias de los ancianos de su clan, antes de separarse en silencio y comenzar su entrenamiento. A su edad, sus ejercicios aún se centraban en lo básico. Los Uchiha no eran del tipo que se precipitaba. Si el clan tenía grandes expectativas puestas en alguien, se aseguraba de que recibiera el entrenamiento adecuado. Las dos pequeñas figuras se movían con precisión, alternando entre combates de entrenamiento y ejercicios individuales, sin perder nunca el ritmo. En algún momento, Minato se acercó a Takuya y los observó entrenar con un suspiro nostálgico. ¿No te recuerda a cuando éramos niños? Soltó una risita. Los chicos de los clanes grandes lo tienen muy fácil. Su formación básica está a años luz de la que teníamos nosotros. Takuya y Minato no tuvieron a nadie que les enseñara cuando eran más jóvenes. Takuya estaba en mejor situación, pero Minato había empezado absolutamente de cero. Todo lo que había aprendido había sido a base de ensayo y error, siguiendo el ejemplo de Takuya. En comparación con ellos, Itachi y Shisui tenían una base excepcionalmente sólida. Era evidente que los Uchiha se habían esforzado en criarlos. Si estos dos entran en la academia, harán que los demás niños se cuestionen toda su existencia.
No parecías cuestionar el tuyo en aquel entonces, señaló Takuya secamente. Minato se rascó la cabeza con una risa tímida. Bueno, yo tengo resistencia. Cualquiera otro se habría derrumbado después de todas las palizas que me diste. Va. Si fuera así, ¿por qué Nawaki no está traumatizado? ¿Quizás porque le faltan algunas neuronas? Minato tuvo dificultades para encontrar las palabras adecuadas. Podrías decir simplemente que tiene la piel dura. Eso también funciona. Tras observar durante un rato, Takuya aplaudió una vez. Vale, ya basta. Itachi y Shisui se detuvieron de inmediato, poniéndose firmes una vez más. Se les veía tensos pero expectantes, claramente deseosos de escuchar su evaluación. Takuya reflexionó un instante antes de hablar. Sinceramente, el clan Uchiha ya ha hecho un gran trabajo entrenándolos a ustedes dos. Incluso si yo tomara el mando, no tendría mucho que añadir. Sus fundamentos son sólidos, eso es bueno. Takuya no era del tipo que se ponía quisquilloso solo por parecer autoritario. Su actuación fue excelente, no hubo nada que criticar. No iba a ponerse a buscarle tres pies al gato solo para imponer su dominio. El entrenamiento básico pone a prueba la paciencia y la perseverancia. Solo quienes perseveren llegarán a la cima. Ténganlo presente. Por ahora, incorpora algo de Kenjutsu y Taijutsu a tu entrenamiento. Todo lo demás tendrá que esperar hasta que despiertes tu Sharingan. En cuanto al ninjutsu, estoy seguro de que el clan Uchiha contará con especialistas que se encarguen de eso, así que no diré mucho al respecto. Realmente no había nada que criticar. No tiene sentido alterar su mentalidad. Bastaba con dejarle seguir por su camino actual. Minato asintió en señal de aprobación. Al ver a Itachi y Shisui, recordó a otro Uchiha, Obito. En comparación con estos dos, los fundamentos de Obito habían sido terribles. Una vez que los niños se fueron, Takuya se volvió hacia Minato. Oí que Tsunade quería que aceptaras un puesto como instructor Nin. ¿Lo rechazaste? Tsunade ya lo había mencionado antes. Minato lo había considerado, pero finalmente se negó. Sí, lo rechacé. Minato hizo girar un kunai entre sus dedos antes de suspirar. Todavía tengo mucho que aprender. Si empezara a ser mentor de chicos recién salidos de la academia ahora, podría enseñarles cosas equivocadas. Por eso, rechacé la oferta. Buena elección. Takuya no iba a interferir en las decisiones de Minato. Ya no eran niños, cada uno tomaba sus propias decisiones. Además, Minato era del tipo de persona que sabía defenderse. A diferencia de Nawaki, que siempre parecía un poco despistada. Minato, recostado en una silla, gimió. ¿Y la verdad? Con todo lo que está pasando, no tengo energía para eso. Al menos Tsunade no se lo tomó a pecho. Si lo hubiera hecho. Si hubiera sido el tercer Hokage, probablemente se lo habría tomado como algo personal. Minato, sabiamente, se interrumpió. Takuya soltó una carcajada. Este tipo se está volviendo cada vez más astuto. En cualquier caso, envía un mensaje a tu maestro. Dile que regrese a Konoha inmediatamente. Tenemos una misión importante para él. El escuadrón de operaciones especiales ya había regresado del cementerio de la montaña. Takuya no quería que Jiraiya se dirigiera a Kumogakure, donde Zetsu Negro podría atacar. Si Jiraiya se viera envuelto en ese lío, las cosas podrían empeorar rápidamente. A Takuya no le preocupaba que Jiraiya descubriera nada. Le preocupaba la muerte de Jiraiya. Zetsu Negro no dudaría en eliminarlo. Y en este momento, los problemas de Kumogakure no habían escalado hasta el punto de requerir la unión de las 5 grandes naciones. Si ese era el caso, no había razón para que Konoha interviniera. En cuanto a los demás pueblos, podían tomar sus propias decisiones. Quienes quisieran ir a Kumogakure podían ir. Quienes no lo hicieran podían marcharse. Pero Jiraiya y las fuerzas de Konoha debían regresar primero. ¿Esta decisión haría que Konoha pareciera despiadada? A Takuya no le importaba. Esto no tenía nada que ver con ser considerado o no. Las 5 grandes naciones aún no eran aliadas. Kumogakure seguía tratando a Konoha con recelo. ¿Por qué, entonces, debería Konoha apresurarse a ayudarlos? ¿Pretenden que seamos sinceros cuando ellos mismos ni siquiera demuestran sinceridad? Kumogakure tiene un ego demasiado grande. Cuando Ibagakure perdió el Rinnegan, Zetsu Negro ni siquiera había causado mucho daño, solo provocó algo de caos. Eso no bastó para que las 5 grandes naciones bajaran la guardia. Y lo más importante. Takuya aún desconocía si Madara había resucitado. Si Zetsu Negro lograra obtener el Rinnegan y revivir a Madara. Entonces, que Jiraiya se fuera corriendo a Kumogakure sería básicamente una comida gratis para ellos. 594.
Con todos los trucos sucios que Black Satsu tenía a su disposición, incluso si no resucitaba directamente a Uchiha Madara, el Edo Tensei seguía siendo una opción. Después de todo, el Tsukuyomi infinito requería capturar a las bestias con cola, y un Madara bajo sus efectos era la versión más aterradora de él, uno que no temía las heridas ni la muerte, solo la posibilidad de ser sellado. Pero, siendo realistas, ¿cómo se podría sellar a Madara? Takuya no tenía ni idea, porque ni siquiera él podía hacerlo. Minato vaciló. Si el sensei regresa a la aldea, ¿no significa eso que el escuadrón de operaciones especiales tendrá que disolverse? Mejor eso a que lo maten. ¿Es tan grave? ¿Qué opinas? Takuya se burló. ¿De verdad creías que el enemigo simplemente repetiría lo que hizo en Ibagakure? ¿Causar algo de caos, arrebatar el Rinnegan e irse? A juzgar por la reacción de Minato, no era el único, probablemente muchos otros pensaban lo mismo. Takuya solo pudo suspirar. Sois todos demasiado ingenuos. Zetsu Negro solo había provocado problemas en Ibagakure porque no quería llamar demasiado la atención. Por eso mantuvo las cosas relativamente controladas. Pero ahora que poseía el Rinnegan, ya fuera para resucitar completamente a Madara o para reanimarlo mediante el Edo Tensei, podía proceder sin restricciones. Antes, tenía que preocuparse de que el Rinnegan fuera destruido u oculto en algún lugar donde no pudiera encontrarlo. Ahora que lo tenía, nada más importaba. Mientras el Tsukuyomi infinito pudiera activarse, todo lo demás era irrelevante. Ya lo verás. Hay muchas posibilidades de que Kumogakure sufra un duro golpe. Recuperar a Jiraiya se trata de mantenerlo al margen. Ya conoces la personalidad de tu profesor. O es un completo pervertido o tiene un complejo de héroe tremendo. Y a veces, simplemente hace lo que le da la gana. Ejem. Minato se aclaró la garganta, fingiendo no entender lo que Takuya estaba insinuando. Vale, ahora envío el mensaje. Minato se mordió el pulgar, preparándose para realizar los sellos manuales, cuando de repente se detuvo. Espera, ¿qué razón debo dar? Decir que se trataba simplemente de una misión importante no bastaría para convencer a Jiraiya de que lo dejara todo y regresara. Sabía que no podía contar contigo. Takuya puso los ojos en blanco y agitó la mano con desdén. Dile que han visto a Zetsu Blanco cerca de la aldea, y que Madara parece estar intentando capturar al 9 colas tras Kushina. Oh. ¿Mentir está realmente bien? Minato abrió la boca, queriendo objetar, pero al final no pudo decirlo. Si la advertencia no era lo suficientemente seria, Jiraiya no la tomaría en serio. Ah, bueno. No es mi problema. Si el sensei quiere quejarse, que hable con Takuya. Con ese pensamiento, Minato formó los sellos manuales necesarios. Estallido. Un pequeño sapo apareció en el suelo, con burbujas pegadas a su cara mientras miraba a Minato. Minato se obligó a sí mismo a parecer serio. Esto es urgente. Por favor, entrégale un mensaje a Jiraiya Sensei inmediatamente. Se ha avistado a Zetsu Blanco cerca de la aldea y, según la investigación de Takuya, Madara parece estar apuntando a Kushina. Quiere capturar al 9 colas. El sensei debe regresar a Konoha de inmediato. Para evitar asumir la culpa, Minato deliberadamente culpó a Takuya. Takuya, que observaba desde un lado, sintió un repentino impulso de darle una patada. Tú pequeño. ¿Tenías que traicionarme tan rápido? Lo que sea. De todos modos, Jiraiya no se atrevería a enfrentarlo directamente. Entendido, Lord Minato. Localizaré a Lord Jiraiya y le entregaré el mensaje. El pequeño sapo entró inmediatamente en pánico y corrió de vuelta al monte Miboku para contactar con Jiraiya. En el cementerio de la montaña, los miembros del escuadrón de operaciones especiales se sentaron alrededor de una fogata, repasando los resultados de su misión. Pero ninguno de ellos parecía especialmente satisfecho. Entre ellos, el hijo de Noki, Kitsuchi, y el futuro cuarto Raikage, parecían especialmente frustrados. Incluso Jiraiya, el líder del escuadrón, tenía una expresión de impotencia. La misión había sido un completo desastre. Habían localizado con éxito el escondite de Madara e incluso habían encontrado la estatua demoníaca del camino exterior. Pero antes de que pudieran hacer nada, la maldita cosa ya había sido llamada. Y por si eso no fuera suficientemente malo, su equipo ya se estaba desmoronando. Esta era solo su primera misión juntos, y ya se estaban separando. Solo eso bastaba para hacer sentir miserable a Jiraiya. En primer lugar, su misión no dio ningún resultado. Entonces, les llegó la noticia de que el Rinnegan había sido robado de Ibagakure. Ahora, Kumogakure había entrado en confinamiento total, lo que significaba que tenía que volver a casa. Y puesto que se marchaba, Kitsuchi también tuvo que regresar para hacer frente a la crisis de Ibagakure.
justo cuando Jiraiya estaba reflexionando sobre la situación. Señor Jiraiya. Un pequeño sapo saltó repentinamente de entre los arbustos. Todos se volvieron para mirar. ¿Un sapo que habla? Tenía que ser del monte Miboko. Los sapos salvajes no hablaban, y mucho menos buscaban específicamente a Jiraiya. Sin duda era un mensaje de Minato. ¿Te envió Minato?, preguntó Jiraiya. El sapo asintió. Sí, Lord Jiraiya. Lord Minato me ordenó que lo encontrara. Dice que Zetsu Blanco ha sido visto cerca de Konoha. Según la investigación de Takuya, Uchiha Madara está buscando al 9 colas. Su objetivo es Kushina. La aldea solicita su regreso inmediato. Madara otra vez. Agolpeó el suelo con el puño, dejando un profundo cráter. Kitsuchi le dirigió una mirada de leve irritación. ¿Está confirmada esta información? La expresión de Jiraiya se ensombreció. Ai y Kitsuchi ya se estaban marchando. Eso ya era bastante frustrante. Ahora bien, Konoha tenía sus propios problemas. Era imposible que no estuviera de mal humor. A este ritmo, tendrían que regresar. Los shinobi de Suna y Kiri intercambiaron miradas, compartiendo el mismo pensamiento exasperado. Esta misión fue un verdadero desastre. Está confirmado. El pequeño sapito no comprendía las implicaciones más profundas. Simplemente transmitía el mensaje de Minato palabra por palabra. Y Minato, siendo un estudiante tan responsable, seguro que no mentiría. ¿Verdad? Entendido. Me llevaré a mi equipo y regresaré de inmediato. Jiraiya suspiró, despidiendo al sapo antes de volverse hacia A. Mis disculpas. Originalmente planeaba aceptar su invitación para visitar Kumogakure, pero parece que ya no es posible. Las 5 grandes naciones aún no se habían unido por completo. Antes de esto, A había invitado a Jiraiya a Kumogakure y él realmente había considerado ir. Quería investigar a Madara y recabar información. Pero ahora, la situación de Konoha lo hacía imposible. Si su propio pueblo estaba en peligro, ¿cómo iba a preocuparse por el de otro? A asintió en señal de comprensión. En ese caso, compartamos información antes de separarnos y regresar a nuestros pueblos. La primera misión del Escuadrón de Operaciones Especiales ha terminado oficialmente. En cuanto al futuro, ya veremos. Nadie sabía si el equipo siquiera seguiría existiendo. En este momento, parecía improbable. Pero, ¿quién podría asegurarlo con certeza? Por lo que sabían, mañana podría traer otra crisis que los obligara a reunirse de nuevo. 595. Está bien. Tras un breve intercambio de información, los shinobi de las 5 aldeas se separaron, regresando cada uno a sus respectivas tierras de origen. Que Madara pusiera sus ojos en Kushina no era una buena noticia. A Jiraiya le pareció extraño, esto debería ser algo que preocupara enormemente a Takuya, así que ¿por qué tenía tanta prisa por enviar a Jiraiya de vuelta? Dejando a un lado las dudas, Jiraiya optó por regresar a Konoha lo antes posible. Una orden directa era una orden directa. En cuanto a si le habían mentido o no. Jiraiya no creía que Tsunade bromearía sobre algo así. ¿Y Minato? Él solo era un mensajero. Ese chico no se atrevería a engañar a su profesor. Jiraiya tenía plena fe en Minato, aunque cuánta de esa fe permanecería una vez que regresara a la aldea era otra historia. Tras la interferencia de Zetsu Negro, todo el mundo shinobi se había vuelto inquietantemente tenso. El primero en regresar a casa fue Kitsuchi. Al llegar a Ibagakure, buscó inmediatamente a su padre, Noki. Noki aún sentía cierta culpa por haber perdido el Rinnegan, había subestimado las capacidades del enemigo. Por suerte, aunque robaron el Rinnegan, la aldea no sufrió demasiados daños. De lo contrario, no habría podido dormir tranquilo. Padre, esta es la información que hemos recopilado del escondite de Uchiha Madara. Buen trabajo. Noki desenrolló el pergamino y lo estudió con atención, sacudiendo la cabeza antes de dejarlo a un lado. Aquí no hay mucho valor. Kitsuchi lo había previsto. Las conclusiones del Escuadrón de Operaciones Especiales fueron decepcionantes. Sin embargo, ver a su padre permanecer indiferente le provocaba ansiedad. Padre, ¿de verdad no vamos a hacer nada? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, fuera de la aldea, dirígete a mí como, señor Tsuchikage? El bigote de Noki se erizó mientras fulminaba con la mirada a su hijo. ¿Y qué hacer exactamente? ¿Crees que debería enviar nuestras fuerzas para ayudar a Kumogakure a defender su aldea? Aunque quisiera, no lo aceptarían. Ante la reprimenda de su padre, Kitsuchi se cayó rápidamente, esbozando una sonrisa forzada. HMPH. Al ver que su hijo guardaba silencio, Noki finalmente se calmó.
¿Acaso invitó a shinobi de otras aldeas a Kumogakure? Sí, padre. Kitsuchi asintió. Noki le lanzó una mirada penetrante pero no dijo mucho, simplemente le hizo un gesto para que continuara. Tras recibir tu mensaje, decidí traer de vuelta a nuestra gente a Ibagakure. Extendí una invitación a los demás, pero Jiraiya no la aceptó de inmediato. Entonces, mientras compartíamos información, llegó una noticia de Konoha, una orden urgente para que Jiraiya regresara de inmediato. Afirmaron que Zetsu Blanco había sido visto cerca de la aldea y que Uchiha Madara estaba atacando al Nueve Colas. Jeje, sí, claro. Noki se burló. Con Kusina y el Nueve Colas juntos, cualquier Zetsu Blanco oculto quedaría al descubierto en minutos. ¿Y me estás diciendo que Konoha está realmente preocupada por ellos? Por favor. Además, ¿acaso ese mocoso de Takuya no seguía todavía en la aldea? Esto era claramente solo una excusa. Kitsuchi parpadeó. Espera, padre. ¿Estás diciendo que Konoha llamó a Jiraiya de vuelta deliberadamente para que no fuera a Kumogakure? Obviamente. Noki sonrió con desdén. ¿Crees que los shinobi de Konoha son tan nobles? Kumogakure no confía en nadie, ¿por qué debería Konoha arriesgar a su propia gente? ¿Y quién puede asegurar si Madara envió a alguien a robar el Rinnegan o si planea tomarlo él mismo? Si Madara enviaba a alguien, eso era una cosa. Pero ¿qué pasaría si se presentara en persona? Kumogakure estaba jodida. Noki no tenía ninguna duda al respecto. Todavía recordaba aquel humillante viaje a Konoha, donde él y su maestro habían sufrido un accidente. Ni siquiera ahora Noki podía afirmar que era más fuerte que su antiguo maestro. Se suponía que el tercer Raikage era el que tenía la lanza y el escudo más fuertes. Noki reconoció eso, personalmente, no quería enfrentarse a ese tipo en una pelea directa. ¿Pero contra Madara? Ese título no significaba nada. Si Madara fuera personalmente a Kumogakure, la aldea quedaría devastada. Al ver a su padre apretar los puños con una mezcla de frustración y dolorosa nostalgia, Kitsuchi tragó saliva con dificultad. De repente, las palabras de Takuya resonaron en sus oídos. Noki recibió una paliza de Madara. Padre, ¿de verdad te dio una paliza Uchiha Madara? Antes de que pudiera terminar, fue expulsado de la habitación. El rostro de Noki se puso rojo como un tomate y su cabello se erizó de rabia. Salir. No hagas preguntas cuyas respuestas ya conoces. En la cima de una montaña desolada, Uchiha Madara permanecía de pie con las manos detrás de la espalda, mirando hacia Konoha en silencio, como una estatua inmóvil. Zetsu Negro conocía esa mirada. Los viejos hábitos de Madara volvían a aflorar. Desde que abandonó Konoha y supo que Hachirama había sucumbido a la enfermedad, a menudo permanecía así. De hecho, era tan frecuente que Zetsu Negro prácticamente podía narrar sus pensamientos con subtítulos. Otro día recordando a Hachirama. Por supuesto, eso era algo que Zetsu Negro jamás diría en voz alta. En cambio, informó respetuosamente, señor Madara, Zetsu Blanco ha reunido toda la información disponible sobre Kumogakure. Madara permaneció inmóvil y en silencio durante un largo rato antes de finalmente darse la vuelta. ¿La lanza y el escudo más fuertes? Necio. Su expresión estaba llena de desinterés, como si el famoso tercer Raikage no fuera más que una insignificante mota de polvo. Demasiado débil como para hacerme sudar siquiera. Ni siquiera merece la pena bailar con él. Zetsu Negro. ¿Qué demonios? Me hiciste recopilar toda esta información y ahora ni siquiera te importa. Si no le preocupara que lo descubrieran, Zetsu Negro le habría dado un buen golpe en la cabeza a Madara. Madara había considerado indigno al tercer Raikage, por lo que no tenía intención de luchar contra él. Pero el plan no podía terminar ahí. No fue posible. Zetsu Negro consideró sus opciones antes de sugerir, señor Madara, ¿deberíamos hacer que Zetsu Blanco cause problemas en Kumogakure mientras buscamos el Rinnegan en secreto? Madara asintió levemente con la cabeza y luego volvió a mirar a lo lejos. Estaba claro, no tenía ningún interés en involucrarse personalmente. Lo que él quería era un verdadero oponente. Una batalla que podría acelerarle el pulso. ¿Luchando contra el tercer Raikage? Inútil. En cuanto al Rinnegan, Zetsu Negro necesitó tiempo para encontrarlo. Madara no lo hizo. Al fin y al cabo, era su ojo. A menos que hubiera estado sellado, podría recuperarlo fácilmente. Pero el hecho de que pudiera no significaba que lo haría. ¿Todo el trabajo aburrido? Ese era ahora problema de Zetsu Negro. Y a Zetsu Negro le horrorizaba. Otro día recordando a Hachirama. Tal vez debería hacer un viaje a Konoha. 596. Zetsu Negro había dicho una vez que Takuya de Konoha era increíblemente fuerte, al menos a la par con Madara antes de obtener el Rinnegan.
Si pudiera pelear con alguien así, al menos las cosas se volverían un poco más interesantes. Si Zetsu Negro supiera lo que Madara está pensando en este momento, probablemente querría estrangularlo. Madara se negó a recuperar personalmente el Rinnegan, lo consideraba demasiado problemático. Desestimó al tercer Raikage por ser demasiado débil, ni siquiera merecía la pena el esfuerzo. ¿Y ahora? Ahora, había puesto sus ojos en Konoha. ¿Por qué? Porque Takuya era lo suficientemente fuerte como para despertar su interés. Mientras tanto, el propio Takuya no tenía ni idea de que Madara quería bailar con él. En ese momento, estaba ocupado haciéndole compañía a cierto tonto frustrado durante la cena. Así que todo esto fue obra tuya. ¿Organizaste todo esto solo para mantenerme al margen? Jiraiya se bebió su trago con desgana. Regresó corriendo a Konoha en cuanto recibió el mensaje, sin apenas detenerse a descansar en el camino. ¿Y cuando finalmente llegó? No había pasado absolutamente nada. Tsunade ni siquiera lo sabía. Y Minato, ese pequeño bastardo, le había mentido. El supuesto bondadoso y honesto Minato había engañado a su propio maestro. Imperdonable. Jiraiya intentó inmediatamente localizar a Minato, pero Minato, que no era ningún tonto, ya había huido con antelación. Sin otra opción, Jiraiya había ido a buscar a Takuya. Y Takuya, siendo Takuya, ni siquiera se molestó en negarlo. Sí, fui yo. Le dije a Minato que te mintiera. ¿Alguna otra pregunta? Jiraiya sintió que su alma abandonaba su cuerpo. Takuya sumergió tranquilamente un trozo de callos en la olla caliente, asintiendo con satisfacción mientras daba un mordisco. Entre bocado y bocado, explicó con naturalidad. Madara quiere activar el Tsukuyomi infinito. Para ello, necesita el Rinnegan para resucitar. No puedo garantizar si enviará a alguien más a Kumogakure o si irá él mismo. Si simplemente envía a un lacayo, claro, adelante, investiga, recaba información. Pero ¿qué pasaría si Madara se presenta en persona? Entonces, lo único que le queda por hacer a Tsunade es recuperar tu cadáver. ¿Es eso lo que quieres? Jiraiya se atragantó con su bebida. Maldita sea, tiene demasiada razón. Espera. ¿Qué quieres decir con recuperar mi cadáver? ¿No podría haberlo dicho de una forma un poco más amable? Jiraiya balbuceó un momento antes de finalmente murmurar. Entonces, además de mantenerme alejado de los problemas, también es porque Kumogakure no confía en nosotros, ¿verdad? No era tonto. No fue tan fácil engañarlo. Comprendía el razonamiento de Takuya, pero no le convencía. Hasta que no existiera una amenaza externa abrumadora e innegable, las 5 grandes aldeas nunca se unirían de verdad. Y por mucho que le molestara, la verdad era simple. Ese era el problema de Kumogakure. Si Konoha se involucrara, terminarían atrapados en medio del conflicto. Ya sabes la respuesta, ¿para qué preguntar? Takuya arqueó una ceja y se sirvió otra copa. Vale, deja de comportarte como si te hubieran estafado con los ahorros de toda tu vida. Toma, esta copa es mi disculpa por haberte engañado. Y después de cenar, te invito a una noche de entretenimiento. ¿Contento ahora? Jiraiya se animó. Espera, ¿hablas en serio? El hombre que hacía apenas un segundo estaba enfurruñado, de repente parecía un niño al que le acababan de prometer caramelos ilimitados. Takuya suspiró. Este maldito viejo pervertido. Seguro que algún día morirá por culpa de una mujer. Se bebió el trago de un solo golpe y se masajeó las sienes. Hablo en serio. 3 días. Todo corre por mi cuenta. Puedes divertirte como quieras y no le diré nada a Tsunade. Pero después de 3 días. Estás por tu cuenta. Los ojos de Jiraiya brillaban. ¿3 días enteros? ¿A cuántas chicas debería invitar? 3 días son suficientes. ¿Se paga a sí mismo? ¿Cómo si? Al tercer día, simplemente recogía sus cosas y se marchaba. Sin gastos. Takuya le dirigió una mirada cómplice. No tienes remedio. En algún momento, Jiraiya finalmente salió de su ensoñación y se volvió hacia Takuya con una mirada extraña. Por cierto, ¿dónde está Orochimaru? ¿Qué estará tramando ahora esa serpiente? Jiraiya pensó que lo mejor era cambiar de tema, babear como un completo degenerado no daba precisamente buena imagen. Además, si seguía actuando así, Takuya podría marcharse. ¿Y honestamente? Takuya ya lo estaba considerando. Afortunadamente, Jiraiya se detuvo justo a tiempo. Nadie quería sentarse frente a un desastre babeante mientras comía. No a día. Takuya se recostó. Desde que regresó al pueblo ha estado muy callado. Casi nunca sale. No tengo ni idea de qué anda haciendo.
Mientras no cause problemas, me da igual. De todas formas, los Anbu lo están vigilando. Orochimaru sabía que lo estaban vigilando. Así que, presumiblemente, no intentaría nada demasiado temerario. Desde que Takuya le entregó el cadáver de Zetsu blanco de Ibagakure, Orochimaru apenas había salido de su laboratorio. Esperemos que se quede donde está. Da igual. Beban. Más sake, pidamos otra ronda. El gran sapo está bebiendo esta noche. Takuya puso los ojos en blanco. ¿Quieres decir que yo estoy pagando? Aún así, por el momento le siguió la corriente a Jiraiya. Después de todo, mentirle había sido un poco deshonesto. Era justo compensarlo. Una vez que quedaron satisfechos, Takuya se dirigió a casa a descansar. Jiraiya, por otro lado, se dirigió directamente al barrio rojo. 3 días de libertad. Estaba decidido a disfrutar de todos los lujos que alguna vez había dudado en probar. ¿Y con otra persona pagando la factura? Se sentía como un rey. Mientras tanto, en un laboratorio subterráneo oculto, Orochimaru seguía experimentando con el cadáver de Zetsu blanco. Había abandonado el laboratorio varias veces, pero los Anbu que lo vigilaban no tenían ni idea. Orochimaru era plenamente consciente de la vigilancia. Sabía exactamente quién lo estaba observando y cuántos eran. ¿Pero seguirle la pista? Patético. Lo estaban subestimando. Orochimaru ya se había escabullido varias veces, sin ser detectado en absoluto. ¿Y ahora? Ahora había encontrado algo interesante. Su sonrisa torcida se ensanchó. El cuerpo de Zetsu blanco contenía rastros de células de Hachirama Senju. Tras innumerables experimentos y comparaciones, lo había confirmado. Si ese es el caso, entonces como material de sacrificio, Los ojos de Orochimaru, semejantes a los de una serpiente, brillaban. Originalmente había abandonado la técnica Edo Tensei. Pero desde que escapó del control de Madara, había empezado a trastear con él de nuevo. Y el cuerpo de Zetsu blanco acababa de abrir nuevas posibilidades. Interesante. De repente, se arrancó algo de su propio cuerpo. 3 clones de Zetsu blanco emergieron, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Los había encontrado. Nunca esperaron que los descubriera, y mucho menos que los extrajera con tanta facilidad. La sonrisa de Orochimaru se ensanchó. Te tengo. 597. Jejejeje. Los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa siniestra mientras miraba a los 3 desconcertados Zetsu blancos. Ya que me habéis estado siguiendo durante tanto tiempo, bien podríais servir como sacrificios. Resulta que necesito algunos materiales para mi experimento, y vosotros 3 me vendrán de maravilla. Sin su capacidad para fusionarse y ocultarse, los Zetsu blancos no eran más que débiles, presa fácil para alguien como Orochimaru. Con mínimo esfuerzo, lo sometió y comenzó a preparar los materiales necesarios. Su objetivo era comprobar si el uso de Zetsu blanco como sacrificio le permitiría controlar completamente a aquellos revividos mediante el Edo Tensei y cuán poderosos serían tras su resurrección. Si lograba manipular con éxito a los individuos revividos, nadie se atrevería a subestimarlo jamás. Orochimaru siempre había sido un hombre de acción. Una vez que una idea se le metía en la cabeza, la ejecutaba sin dudarlo. El miedo no era algo que jamás contemplara. ¿Y si Tsunade lo perseguiría y lo mataría después? Eso no le preocupaba en ese momento. Con los sacrificios listos y los materiales necesarios a mano, no realizar el experimento sería un desperdicio. Tras años de investigación sobre el Edo Tensei, llegó el momento de culminar sus hallazgos. En el pasado, Orochimaru ya había intentado usar el Edo Tensei. Sin embargo, debido a sacrificios de baja calidad, los individuos resucitados eran demasiado débiles o mostraban signos de liberarse de su control. Esto le había obligado a detener sus experimentos. Pero ahora, el momento era propicio. Utilizando un clon de sombra para distraer la atención de los Anbu, Orochimaru se deslizó a la parte más profunda de su laboratorio con los sacrificios a cuestas. Este espacio subterráneo era algo que había excavado en secreto. Ni siquiera los Anbu sabían que bajo su centro de investigación se escondía una vasta cámara oculta. Siempre y cuando la técnica prohibida no se descontrolara, el espacio era más que suficiente para sus necesidades. En cuestión de instantes, el suelo quedó marcado con los intrincados sellos del Edo Tensei. En el centro de la formación, 2 Zetsu blancos, inmovilizados, yacían dentro de los círculos de invocación designados. Una vez que todo estuvo listo, Orochimaru no perdió el tiempo. Edo Tensei. Los intrincados sellos en el suelo se activaron al unísono, conectándose en una red de símbolos brillantes. En un instante, los 2 sacrificios de Zetsu blanco fueron envueltos por fragmentos parecidos al papel, que consumieron rápidamente sus cuerpos hasta que desaparecieron por completo.
Desde sus lugares, dos figuras distorsionadas y grotescas comenzaron a tomar forma. A medida que las figuras se iban definiendo gradualmente, sus rasgos faciales revelaban sus verdaderas identidades. El primero Hokage, Senju Hachirama, y el segundo Hokage, Senju Tobirama. Si alguien en Konoha presenciara este momento, Tsunade sin duda sentiría el impulso de matar a Orochimaru en el acto. Pero Tsunade no sabía nada de lo que ocurría bajo tierra. Lentamente, los cuerpos grotescamente deformados de los hermanos Senju comenzaron a estabilizarse, recuperando su apariencia humana anterior. Sin embargo, al igual que Uchiha Madara, sus cuerpos estaban cubiertos de ominosas grietas, semejantes a estatuas a punto de romperse. Las dos figuras inertes permanecieron inmóviles un breve instante antes de que un destello de conciencia brillara en sus ojos. Esto es ¿Edo Tensei? Senju Tobirama fue el primero en reaccionar. Al fin y al cabo, él fue el creador original del Edo Tensei. Nadie comprendía la técnica mejor que él. Orochimaru y Zetsu Negro simplemente lo habían perfeccionado, pero el verdadero dominio de su mecánica pertenecía a su inventor, el propio Senju Tobirama. Creía que estaba muerto. ¿Dónde está este lugar? Senju Hachirama se giró para mirar a su hermano menor, con una expresión llena de confusión. En comparación con Tobirama, era evidente que tardó más en comprender la situación. Hemos revivido mediante el Edo Tensei, dijo Tobirama fríamente, clavando su mirada penetrante en Orochimaru como un águila que acecha a su presa. Su voz denotaba una inconfundible hostilidad. Orochimaru no llevaba la banda ninja de Konoha, lo que aumentó las sospechas de Tobirama. Para él, quien había usado ese jutsu prohibido para traerlos de vuelta solo podía ser un enemigo. Oye, chico de allá, ¿quién eres? ¿Por qué nos has revivido con esta técnica? A diferencia de su hermano, el tono de Hachirama era mucho más suave. Pero Orochimaru no se dejó intimidar por ninguno de ellos. En cambio, estaba encantado. No porque estuviera en presencia del legendario primer y segundo Hokage, pero porque podía sentir la fuerza que emanaba de ellos, una fuerza mayor de la esperada. No fueron debilitados ni restringidos. Habían resucitado en su apogeo. Esto significaba que su experimento había sido un éxito. Esa era la verdadera razón de su entusiasmo. Orochimaru nunca sintió afecto personal por Hachirama ni por Tobirama, ni les tenía en especial estima. Su única preocupación era que el Edo Tensei finalmente hubiera dado los resultados que deseaba. Sin embargo, en su entusiasmo, no se percató de algo crucial. Los dos hombres que estaban frente a él eran capaces de liberarse del control del Edo Tensei. Primero Hokage, segundo Hokage, mi nombre es Orochimaru, se presentó con naturalidad. Quizá no me conozcan, pero deberían estar familiarizados con mi maestro, Hiruzen Sarutobi. Su larga lengua salió disparada, lamiéndose los labios con un movimiento habitual. Fue un acto inconsciente, uno por el que nadie en Konoha lo había reprendido jamás. Ni Tsunade ni el tercer Hokage habían objetado sus modales. A lo sumo, les resultaba inquietante, pero nunca lo prohibieron rotundamente. Al fin y al cabo, solo era una costumbre. No hay nada de que avergonzarse. A Hachirama tampoco le pareció gran cosa. A lo sumo, se mostró un poco sorprendido. El alumno de Monkey tiene una lengua bastante larga. Sin embargo, la expresión de Tobirama se ensombreció al instante. Por supuesto, sabía perfectamente quién era Sarutobi Hiruzen, su propio discípulo. Pero lo que no esperaba era que ese hombre, Orochimaru, fuera uno de los alumnos de Hiruzen. ¿Y que este supuesto estudiante tuviera la osadía de utilizar una técnica tan abominable para revivirlos? Para Tobirama, esto era totalmente inaceptable. Si eres alumno de Mono, la voz de Tobirama era fría y cortante, ¿por qué has utilizado una técnica tan vil y prohibida para resucitarnos? Su repentino arrebato incluso pilló desprevenido a Hachirama. Orochimaru, aún regodeándose en su logro, se quedó paralizado en su sitio. No se esperaba tal reacción. Después de todo, ni siquiera el propio Hiruzen le había hablado nunca en un tono tan reprendioso. 598. Este supuesto, jutsu prohibido maligno, ¿no fue desarrollado personalmente por usted, segundo Hokage? Orochimaru sonrió, devolviéndole la pregunta a Tobirama. ¿Tú? ¿Cómo se atreve ese mocoso insolente a contestarle, no, a burlarse de él abiertamente? Senju Tobirama no pudo contener su furia. De acuerdo, de acuerdo. Antes de que Tobirama pudiera estallar, Hachirama rió con ganas y le dio una palmada en el hombro a su hermano menor, bromeando con él. Te dije hace mucho tiempo que técnicas como esta deberían haberse mantenido en secreto, sin ser investigadas jamás. Pero no me hiciste caso, y ahora. Hermano mayor, estoy disciplinando a este mocoso, no te metas. Con los brazos cruzados, Tobirama frunció el ceño. Pero está siendo un poco demasiado. Callarse la boca.
Tobirama estalló, prácticamente temblando de frustración. La característica expresión de abatimiento de Hachirama hizo su aparición. Al ver cómo el legendario primero Kage era reprendido hasta quedar en silencio, Orochimaru casi pensó que había invocado a un Hachirama falso. ¿Era este realmente el hombre al que Tsunade idolatraba? ¿El autodenominado dios de los shinobi? Porque desde el punto de vista de Orochimaru, Hachirama parecía un presa fácil. Orochimaru, solo porque tu maestro fue Sarutobi Hiruzen y aprendiste a usar el Edo Tensei, ¿de verdad crees que no puedo disciplinarte? La voz de Tobirama era aguda. Esta es una técnica prohibida de mi propia creación. Puedo deshacerla cuando quiera. Puesto que es evidente que no tienes ningún concepto de respeto hacia los mayores, supongo que tendré que educarte en lugar de Monkey. Algo no estaba bien. Los instintos de Orochimaru le gritaron, e inmediatamente formó sellos manuales, intentando suprimir a Hachirama y Tobirama con el control del Edo Tensei. Suspiro. Hachirama dejó escapar un largo suspiro. Él sabía que esto sucedería. Sintiendo las restricciones del Edo Tensei que intentaban aprisionar su alma, suspiró de nuevo. Aunque no sentía verdadera hostilidad hacia Orochimaru, le desagradaba enormemente la sensación de ser controlado. Entonces. Auge. Una explosión masiva de chakra estalló, arrasando la cámara subterránea y sumiendo todo el espacio en el caos. Mientras tanto, en una tranquila sala de estar, alguien yacía perezosamente en un sofá, bebiendo a sorbos una bebida helada para despejar la mente después de haber bebido. Al oír que se abría la puerta, Takuya se giró, sorprendido al ver a Tsunade entrar. Su rostro reflejaba cansancio, y sin importarle las apariencias, arrojó el abrigo al perchero, se frotó los hombros y se dejó caer en el sofá junto a él. De repente me sentí intranquilo, como si algo importante estuviera a punto de suceder. No podía concentrarme en el trabajo, así que regresé temprano. Mientras hablaba, le tembló la nariz y frunció el ceño, apartándolo ligeramente. ¿Cuánto has bebido? Hueles fatal. TCH, la culpa es de Jiraiya. Estaba convencido de que lo engañé, dijo que se le había roto el corazón e insistió en que bebiéramos juntos. Así que bebí un poco más de lo habitual. Deja de permitir que te involucre en sus problemas. Tsunade se frotó las sienes, dispuesta a regañarlo aún más. Pero entonces, estalló una explosión de chakra. Familiar. Sin embargo, extranjero. Su intensidad fue impactante, arrasando toda Konoha como un tsunami. ¿Qué es eso? Su mente se quedó momentáneamente en blanco. Y luego. Una segunda ráfaga de chakra estalló, igualmente poderosa e igual de inquietantemente familiar. ¿Qué demonios estaba pasando? En toda Konoha, innumerables shinobi se vieron sacudidos por la fuerza abrumadora. En primera línea, una unidad de Anbu liderada por Sakumo Atake se dirigió inmediatamente hacia el lugar del disturbio. En la residencia Sarutobi, Hiruzen, que estaba descansando, se incorporó de golpe. Su expresión se contrajo por la sorpresa. Este chakra. Es el primer y segundo Hokage. Imposible. No había tiempo para cambiar. Vestido únicamente con ropa de dormir, el tercer Hokage salió corriendo a toda velocidad. De vuelta en la sala de estar, el rostro de Tsunade se había puesto pálido. Sus manos se apretaron en puños. Ese chakra, murmuró. ¿Qué ocurre? Takuya se volvió hacia ella, frunciendo el ceño. Tsunade permaneció en silencio durante un largo rato antes de exhalar profundamente. Creo que son mi abuelo y mi tío abuelo. Hachirama había muerto cuando ella aún era joven, pero de ninguna manera olvidaría jamás su chakra. Y la de Tobirama era igualmente distintiva. Eso no es gracioso, se burló Takuya. Hachirama y Tobirama llevaban mucho tiempo muertos. ¿Cómo es posible que aparezcan ahora y causen problemas? Esperar. Muerto desde hace años. Algo no estaba bien. Esa dirección. ¿No era ahí donde estaba el laboratorio de Orochimaru? Podría ser. ¿Acaso Orochimaru usó el Edo Tensei para revivirlos? La pura intensidad de ese chakra. No se sentía débil en absoluto. Pero el Edo Tensei requería sacrificios apropiados. Sin ellos, los individuos resucitados serían débiles sombras de lo que fueron. ¿De dónde había sacado Orochimaru sacrificios lo suficientemente fuertes para esto? ¿De verdad había utilizado shinobi de alto nivel? ¿O era Zetsu blanco? No estoy bromeando. Son ellos de verdad. Tsunade no estaba ni remotamente contenta. Porque eso significaba problemas. Vamos. Sin dudarlo, Takuya alzó a Tsunade, agarró su abrigo y corrió hacia el lugar del alboroto. En cuanto se marcharon, varias figuras, Nawaki, Minato, Kusina, Pakura y otros, los alcanzaron. Tsunade simplemente les hizo un gesto para que la siguieran.
No eran los únicos que se dirigían al lugar de los hechos. Una oleada de shinobi se movía en la misma dirección. Konoha estaba sumida en el caos. La mayoría lo atribuyó a un ataque enemigo. Solo unos pocos elegidos conocían la verdad. Maldito Orochimaru. ¿Crees que puedes controlarme? La furia de Tobidama ardía. Si pudiera estrangular a Orochimaru ahora mismo, lo haría. El muy desgraciado creía de verdad que podía manipularlos. ¡Qué ridículo! Todo el laboratorio quedó en ruinas. De entre los escombros emergieron 3 figuras. Los ambos cercanos, asignados a vigilar a Orochimaru, se quedaron sin palabras. Habían supuesto que un intruso había atacado. Pero aquellos 2 hombres me resultaban extrañamente familiares. Ese es el primer Hokage. Y el otro se parece al segundo Hokage. ¿No están muertos? No me preguntes, no tengo ni idea de lo que está pasando. Orochimaru, con aspecto ligeramente desaliñado, claramente no tenía el control de la situación. Había intentado someter por la fuerza a Tobidama y Hachirama, pero fue completamente superado. Esto fue un desastre absoluto. Mientras tanto, Hachirama no le prestó atención a Orochimaru. En cambio, contempló el pueblo, observando el cielo nocturno y las luces lejanas. Así que esto es Konoha ahora. Su voz estaba llena de nostalgia. ¿Qué demonios estás tramando esta vez, Orochimaru? Una voz resonó, cargada de irritación. Instantes después, llegó una figura. Jiraiya. Su ropa estaba apenas puesta, aún tenía manchas de lápiz labial en la cara y el olor a alcohol se le impregnaba. Como se encontraba cerca, fue el primero en llegar al lugar de los hechos. Este universo crece con cada suscriptor. ¿Ya eres parte de Universo Light Novel? ¿Disfrutaste esta novela? Recomiéndanos con otros lectores y síganos en Universo Light Novel para más.